hablando que dice la palabra doble ánimo. In English, meaning half-heartedly. People, the children of God who serve the Lord half-heartedly, meaning halfway, not 100%, but halfway, ¿verdad? Las personas que quieren servir al Señor, los hijos de Dios que sirven al Señor, como dice aquí en su palabra, que son inconstantes. Se me parece que el hermano Efraín Sr. usaba una palabra, una frase que decía, si se recuerdan, sanconchados. No sé si se recuerdan escucharlo. Así decía el hermano, refería a esos hijos de Dios, sanconchados. ¿Cómo? Sancochados. ¿Qué quiere decir? Que flojos para servir al Señor, a medias. Es lo que el hermano Efraín enseñó, que no es forma de servir al Señor así, que ningún hijo de Dios debemos servir al Señor a medias. En otras palabras, no ofrecerle al Señor las obras de nuestras fuerzas, de nuestro corazón, pero servirle con todo el corazón. Y aquí en esta escritura, aquí así nos habla el verso 8, que dice, el hombre de doble ánimo. Quiere decir que doble ánimo porque tiene su corazón en dos lugares. Es inconstante en todos sus caminos. Si no puede servir al Señor con todo el corazón, tampoco nada más va a poder hacer bien. Porque es una persona de doble ánimo. Y eso es lo que el Señor, Él no quiere de sus hijos. Quiere que le sirvamos con todo el corazón. No seamos personas de doble ánimo. The Lord says here that in verse 8 we read, it says, a double-minded man is unstable in all his ways. What does a double-minded man mean? It means somebody who doesn't serve the Lord with all their heart, who is serving in one way here and one way over there. Like they refer to one foot in the church and one foot in the world. That's a double-minded Christian. Meaning we have to serve the Lord 100% with all our heart here in the church. We can't be there and we can't be here, because then we don't give or offer up to the Lord 100% of our heart. We give Him whatever we have left over. If I serve in the world over here, what's left over to give to God? Not the best. But the Lord requires that we give Him the best. El Señor requiere que le entregamos nuestras primicias, lo mejor de nosotros. Y para hacer eso, tenemos que ser hijos de Dios, no de doble ánimo, pero constantes con el Señor de todo nuestro corazón, sirviendo al Señor. Y es uno de los problemas que vemos que se ha visto por miles de años en la iglesia, y lo seguimos viendo hoy en día en la iglesia, entre muchos que dicen que son cristianos y que van a la iglesia, pero son de doble ánimo, porque sirven al Señor a medias, no dándole todo de su corazón, toda su fuerza, todo su tiempo, pero dándole lo que sobra. Y eso no agrada al Señor. We can't make the Lord happy when we serve Him half-heartedly, as this we see here in this verse of a double-minded man, which is unstable in all his ways. Meaning, if we can't serve the Lord 100%, that means anything we do in our life is also the same way, unstable. If we can't commit ourselves to God, we'll never be able to commit ourselves to anything here on earth. We cannot fulfill it because we're double-minded, meaning we're not constant in our ways, we're not committed. And this is what we've learned through the Bible, and we've learned through the scriptures, and we've learned through what we've lived, that double-minded means a person who has two souls, one for the world and one for God. And it can't work that way. God is not gratified in His creation that way. God is not gratified with this. This is a two-soul person, is a person trying to face both ways at the same time. We can't do that. We either, if you get to a stop sign, you either have to go right or you can't go left, but you can't go both ways. You can't face, when they tell you somebody face to the right, you can't face to the left. You can only face one way. But a double-minded person, that's how they try to live, and that's how they try to serve, going both ways at the same time. It's not possible. We can't do that. We can't serve the Lord that way, because that's not what He wants. He demands of us all our attention, 100% of our heart, our strength,
¿verdad? Una persona que es de doblemente no puede servir al Señor. Es como si llegamos a un alto y antes de dar vuelta no puede mirar a la derecha y a la izquierda a la misma vez. Solo podemos mirar a la derecha o mirar a la izquierda, pero no a la vez podemos mirar a los dos lados, porque tenemos que voltear nuestra cabeza. Y una persona que es de doble mente es de doble alma, doble corazón. Quiere estar aquí y quiere estar allá, y al último pierde todo. Entonces el Señor quiere que seamos constantes con Él. The Lord wants us to be constant with the Lord, to be committed to God, to be not a two-soul person, but a person who only has one soul and one soul for God. That's what He requires from us. We can't face both ways at the same time. We can't have one foot in the church and one foot in the world. It doesn't work. Trying to live like that, one foot in the world, one foot in church, is not possible. You know, there's some people that have just enough of the world in them that they can't be happy in the church. And there's some people that have just enough of our Lord Jesus Christ in them that they can't be happy in the world, because they want both ways. I have enough of the world in me, but yet I'm not happy in my spiritual walk. Or I have enough of the world in me, but yet when I try to serve God, there's no happiness. ¿Verdad? No hay felicidad. Hay personas que tienen suficiente del mundo en ellos, donde acá sirviendo al Señor no hay gozo, no hay felicidad. O hay personas que tienen suficiente del mundo en ellos, que vienen a la iglesia, pero tampoco no hay felicidad, no hay gozo, porque están divididos. Como la palabra de Dios dice, no se puede servir a dos dioses. It's not possible to serve two gods. We can only serve one God. That's the only way it's possible for us to do. Because when we want to have one foot in the church and one foot in the world, that means we're serving two different gods. The God of our creation and the God of the world, of all those worldly things that pull us in another direction. We can't do that. It's not possible, because then we don't gratify God in the way that He deserves to be gratified. No podemos glorificar a Dios en la forma que Él merece si somos de doble ánimo, de doble mente. No es posible. Solo el Señor merece lo mejor, no nuestras obras. Dios no se agrada de eso. Yo quiero leer aquí en el libro de Segunda Crónicas una historia, una escritura. You know, I want to read here in the second book of Chronicles, you know, because we've read throughout the scriptures, we find that when the people of God were half-hearted in their service to God, their hearts quickly were strayed away from the Lord, and they were in disobedience. So I want to read a couple scriptures here that we can all look at. En el segundo libro de Crónicas, quiero leer aquí porque hemos leído de cuando en el tiempo pasado el pueblo de Dios que querían servir al Señor a medias, rápido, el Señor se separó de su corazón y estaban en desobediencia. Y aquí en el segundo libro de Crónicas nos da un ejemplo de cómo pasó eso. If we look here in the second book of Chronicles, chapter 12, segundo libro de Crónicas, capítulo 12, habla aquí de un rey que hizo eso, un error que cometió con el pueblo de Dios. Dice verso 1, dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. And it came to pass, when Rehoboam had established kingdom and had strengthened himself, he forsook the law of the Lord and all Israel with him. Meaning he did away with the obedience to God, and also all the people of Israel, the Israelites, also did the same with him. They left their obedience. They left their heart. They left from the Lord. They weren't disobedient. En verso 2 dice: y por cuanto se habían rebelado contra el Señor en el quinto año del rey Roboam,
subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y sigue diciendo de cómo vinieron contra ellos. En verso 5 podemos leer, dice: entonces vino el profeta Semías a Rehoboam y los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho el Señor, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Qué pasó aquí? Que el Señor dijo: los voy a entregar a los egipcios por su desobediencia. ¿Por qué? Porque Rehoboam dejó la ley del Señor. Quería estar fuera de la obediencia. Y todo el pueblo le siguió también en desobediencia. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando Dios mismo dijo: no es aceptable, los voy a entregar a los egipcios. Y aquí sigue hablando de esto, lo que estaba sucediendo aquí, y podemos seguir leyendo. Dice, y verso 6 dice: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es el Señor. Y cuando el Señor vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semías, diciendo: se han humillado, los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Sisac. Dice: pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. ¿Qué decir? ¿Qué es ser hijo de Dios y servirme a mí? ¿O qué es ser en el mundo y servir el mundo? El Señor quería que entiendan que hay una diferencia grande. Y verso 9 dice: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Rehoboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada a la casa del rey. Cuando el rey iba a casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y aquí verso 12 sigue hablando, dice: y cuando se humilló la ira del Señor, se apartó de él para no destruirlo de todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecidas pues Rehoboam reinó fortalecido pues Rehoboam reinó en Jerusalén. Y era Rehoboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y ¿cómo se dice? 17 años, ya no puedo leer en español. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió el Señor de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y en el nombre de la madre de Rehoboam fue Naamá amonita. Y verso 14, ¿qué dice? Y hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Y eso es la clave. Ahí verso 14, y hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Y es lo que estamos hablando hoy en día. Ser de doble ánimo, tener el corazón en las cosas que no son de Dios y querer servir a Dios a la misma vez. No se puede. Hay consecuencias. Aquí vemos a Rehoboam cómo el Señor permitió que los egipcios los tomen, capten todo, hasta los tesoros, y los pusieron bajo su autoridad. Pero al último el Señor, cuando vio que se humillaron, en verso 6 que dice: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es el Señor. Cuando vieron lo que iba a suceder, entonces sí se humillaron, y el Señor Dios se detuvo para no destruirlos. ¿Pero por qué? Porque el rey se había hecho de doble corazón, doble ánimo. El rey Rehoboam había dejado la obediencia. Aquí, como dice, dejó la ley del Señor. En verso 14 dice: y hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Y así es como viven muchos cristianos hoy en día. Hacen lo mismo.
hacen lo mismo en su vida espiritual. Quieren tener un pie allá en el mundo y tener un pie acá con el Señor en la iglesia. Y no encuentran felicidad ni en el mundo ni en la iglesia. No están contentos ni en el mundo ni en la iglesia. Siempre están batallando, siempre están buscando, porque allá no quedan y acá tampoco. Porque son personas de doble ánimo. Así como dice aquí, ponen su corazón en lo del mundo. Aquí, ¿qué hizo Roboam? Porque no dispuso su corazón para buscar del Señor. Es un peligro. It's a danger here, as we see here of Rehoboam. And it came to pass, when Rehoboam had established the kingdom and had strengthened himself, he forsook the law of the Lord, and Israel with him, meaning he disobeyed the Lord. He said, he put it to one side. We know the law, we know how we're supposed to live, how we're supposed to serve God, but we're just going to put it to one side because it doesn't matter. We want to have also in the world. We want to live as the world does, not by the law of the Lord. So that's what he did, and so did all the people, all the Israelites. They also did the same thing with him. So what did that cause? And we see here in verse 14. And it says, and he did evil because he prepared not his heart to seek the Lord. And that's what happens. This is thousands of years ago, but this happens today with Christians today in the church. The Lord calls it evil when we let other things come into our heart that are not from God. It's a danger to our spiritual life, because we can't have one foot in the world and one foot in the church. We can't serve the Lord half-heartedly or however we feel. Today I want to serve God, tomorrow I'm not so sure. Or today I can't show up to church because I have something more important to do. There should never be anything more important than to seek the Lord. We see here what happened to Rehoboam. He was put into a situation, verse 6, what it says, that the Lord was going to destroy them and send the Egyptians to capture them and to destroy them. But it says in verse 6, it says, whereupon the princes of Israel and the king humbled themselves, and they said, the Lord is righteous. And what did the Lord say? He had mercy upon them. He said, I'm not going to destroy you, but I'm going to leave you into servitude to the Egyptians so that you can learn. This is what the Lord did. In verse 7 it says, and when the Lord saw that they humbled themselves, the word of the Lord came to Shemaiah, saying, they have humbled themselves, therefore I will not destroy them, but I will grant them some deliverance, and my wrath shall not be poured out upon Jerusalem by the hand of Shishak. Nevertheless, they shall be his servants, that they may know my service and the service of the kingdoms of the countries. So the Lord had mercy upon them, but yet he let them fall into the hands of the Egyptians, that they should learn, that they should serve the Lord with all their heart, obey the law of the Lord, and be true servants. Meaning, be true servants. The Word of God says that to serve the Lord, we have to serve Him in spirit and in truth. ¿Verdad? La palabra de Dios nos habla, dice que para servir al Señor en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que está en nuestro corazón. Estamos puestos a servir al Señor al 100, no a medias, no a 3/4, no al 99%, pero al 100 estamos comprometidos a servir al Señor. Obedecer la palabra de Dios, no a medias, no servir al Señor. Y hacer aquí el ejemplo del rey Rehoboam, ¿qué hizo? Se dejó la ley y dijo, hay que todos hagan lo que quieran, y no nomás él, pero el pueblo también igual. Y cuando el Señor vio esto, cuando Dios vio esto, ¿qué hizo? Le dio ira, se enojó, estaba disgustado con su pueblo y quiso castigarlos. ¿Y qué iba a hacer? Dios iba a destruir el pueblo por causa de su desobediencia. Pero cuando se humillaron los príncipes y el rey, se humillaron y entendieron, Dios es justo, porque vieron lo que iba a pasar. Él es justo en qué? Que lo debemos de adorar, que lo debemos de servir. Es lo que entendieron, que Él es digno de ser adorado y glorificado por lo que ha hecho por nosotros. Es lo que llegaron a entender y se humillaron.
¿Y qué hizo el Señor? Tuvo misericordia. Y dijo, no los voy a destruir, pero sí los voy a poner bajo servidumbre, bajo la autoridad de los egipcios, para que aprendan de que han de servir a su Dios. Así también Dios habla al pueblo hoy en día, nosotros también igual. Que obedezcamos, que seamos obedientes a su palabra. No seamos hijos de Dios de doble ánimo, de doble mente, de querer estar en un lugar y querer estar en otro, aquí en la iglesia y también en el mundo. No es aceptable al Señor. Pero, sin embargo, así muchos hijos de Dios, así muchos cristianos, así quieren servir al Señor. No hay compromiso. Un día sirvo al Señor y por otros 15 no busco nada de Dios. Unas cosas hago según la palabra de Dios en obediencia, y otras cosas que hago que nadie se da cuenta, las hago como yo quiero, a mi forma. No se puede, hermanos. Que Dios nos ayude, que entendamos que no es forma de cómo servir al Señor. We learn here in the second book of Chronicles, chapter 12, of reading of Rehoboam, that here the word of God says that there was no joy under the reign of Rehoboam while he was in disobedience. Let's look at 2 Chronicles, there where we're at, but let's look at chapter 15. Si damos vuelta a nuestra página, capítulo 15 y verso 3. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. It says, now for long season Israel had been without the true God and without a teaching priest and without law. What does that mean? Why? Because they were rebellious. Because they left the law of the Lord. They wanted to do as they're pleased. They wanted to serve the Lord half-heartedly. Yes, we serve God, but in our own way, in disobedience. No había gozo en el reino. No había gozo. ¿Por qué? Porque dice aquí en verso 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Cuando dice eso es que el pueblo fue desobediente y no estaban sirviendo a Dios conforme a la enseñanza, a la ley. Dice, y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Sin eso, sin Dios, hermanos, no hay gozo en el Hijo de Dios. No puede haber gozo en nosotros. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no hay gozo para uno. ¿Cuándo? ¿Cómo nos gozamos si no es por Dios? Porque aun cuando las cosas nos van mal, pero tenemos Dios en nuestro corazón, aún así nos gozamos con Dios. Aun cuando las cosas nos van mal, pero porque Dios está en nuestro corazón. Pero si no hay Dios en nuestro corazón, estamos a medias, estamos sirviendo al Señor a nuestra propia forma, no hay gozo en nuestra vida. Así les ha pasado a muchos que quieren estar un pie ahí, un pie acá. En el mundo no encuentran felicidad y en la iglesia tampoco, porque están divididos, son de doble ánimo, doblemente. You know, there's so many people that try to do that. They try to have one foot in the world, one foot in the church, and they find no happiness anywhere. They can't find it because they can't find happiness in the world because they're only halfway there. They can't find happiness in the church because they're only halfway here. So they're stuck in between, trying to serve two gods, two worlds. There's no happiness. Here we see here that in this time of Israel and their disobedience with the king Rehoboam, it says in verse 3, now for a long season, meaning in the time of his reign, Israel had been without the true God, meaning they were serving in the other world. They were serving false gods. They were doing things that were not of the law of the Lord. So they didn't have a true God because their heart wasn't in it. They were disobedient. And it says, and not only were they without true God and without a teaching priest and without law. And this is what happens today, even in the time we're living now. There's a lot of Christians that say they're Christians, they're children of God. They might show up to church once in a while. They might come one week and miss another one. They might help this way and help that way, but yet they're not in it with a whole heart. As we understand, we have to be wholeheartedly in to seek the Lord. Tenemos que servir al Señor con un corazón
contrito, con un corazón completo, con un corazón dispuesto a servir al Señor. No se puede ser de ninguna otra forma. No podemos servir al Señor de otra forma, no funciona. Lo hemos aprendido. Hay muchos que lo han tratado de hacer, han experimentado tratar de servir al Señor a medias y se dan cuenta, no se puede. Nada les va bien. Y no nomás nada les va bien, pero vienen consecuencias en su vida. Se enfría el alma, se hace duro el corazón, se quita la sensibilidad del Señor. Es por eso cuando muchos se han separado de la iglesia, se han parado de Dios y de congregarse, por eso para regresar se les hace tan difícil, porque en ese periodo el corazón está de un lado a otro lado, en el mundo y en las cosas de Dios. No se puede. We can't serve the Lord wholeheartedly. Wholeheartedly meaning two souls, one for the world and one for God. It doesn't work. It only puts us in a more difficult situation to seek God. So what we read here of the people of God, the Israelites, of their disobedience in the king, we could still talk about it happening today, about the half-heartedness of the people of serving God, which is a serious mistake for any of us to make, because it gives no satisfaction unto the Lord of seeing us serve Him as we please. It only leads to darkness in our lives spiritually. Why? Because serving God wholeheartedly causes to go into a darkness in our spirit and our mind. It causes doubt in our lives, misunderstandings, worldliness, and guilt in the mind of those who are serving God halfway, because they know that it's not acceptable unto God. ¿Qué causa, hermanos, cuando alguien quiere servir al Señor a medias? Los guía, los camina en un lugar de tinieblas, de oscuridad en su vida espiritual. Entran dudas en su mente. Los encamina servir al Señor a medias, a tener dudas, a entrar en las cosas del mundo. Y también causa que esas personas sientan culpabilidad en su vida, donde dicen, yo sé que no estoy bien. Y así han comentado hermanos que han vivido así, dicen, me siento bien culpable, porque yo sé que estoy mal, porque tengo un pie en la iglesia y tengo un pie en el mundo. Y después, estoy batallando, pero sí quiero regresar. Pero ¿cuándo sucede eso? Porque han querido servir al Señor a medias, y las consecuencias vienen. Así ha pasado a muchos hijos de Dios. Han querido servir al Señor así, con un pie allá, un pie acá, y después el Señor manda pruebas, luchas, muchos problemas, donde después la persona está en la cabeza que no sabe qué hacer, en una confusión, en un desánimo. Es las consecuencias de querer servir al Señor de doble ánimo, como decía el hermano Efraín Sr., sancochados. Así es la palabra que él decía. No yo, hermano. Yo nunca había escuchado esa palabra hasta que escuché al hermano Efraín, anciano, explicarlo. De qué forma mal es de querer servir al Señor. Y que hay muchos en la iglesia que así sirven. Hay muchos de nuestros hermanos que así sirven. Dicen, yo creo en Dios, yo sirvo a Dios, Dios es en mi corazón, yo oro, yo esto. Pero son hijos de Dios sancochados, flojos, medias. En esa palabra que dicen mediocres, cristianos mediocres, no pueden ser constantes con el Señor, no hay compromiso. Allá en el mundo no tienen compromiso, y tampoco acá con Dios. En nada pueden tener compromiso, porque si no se puede tener con Dios, menos en otras cosas, menos. Y por eso le pedimos al Señor que nos ayude, que podamos servir al Señor con todo nuestro corazón. That's why we ask the Lord, help me, Lord, that I can serve you with all my heart, that I can serve you wholeheartedly, that I'm not here just halfway, that I'm a committed Christian, that I seek the Lord with all my heart,
Not only when I show up to church, but we're in my home, in my job, in my studies, wherever I go, I seek the Lord wholeheartedly. The Lord is in my heart completely. That's how the Lord wants us to seek Him, to follow obedience of His word, so we can be fulfilled. The promise of the Lord can be fulfilled in us when we do that. And that causes us to have joy when we serve the Lord with our whole heart. It gives us joy because even when we're in difficult times, we can still be joyful in the Spirit of the Lord. We can still glorify the Lord even in difficult times because we're serving the Lord. We're seeking our God with our whole heart. This is what the Lord wants. He doesn't want us to go into darkness, to lose our understanding, to face the world, to face guilt, to have doubt in our mind, as so many people have. They become doubtful. Oh, the Lord this and the Lord, well, what if the Lord's not here? The Lord hasn't helped me. Why? They become doubtful because they're serving the Lord halfway. Not wholeheartedly. They're double-minded, as we read in the book of James. That's what the Word of God says. Así como dice en el libro de Santiago 1:8. Hombre de doble mente no es estable. En nada que hace no es estable. Un hombre de doble mente. In nothing that the man does, if he's double-minded, he's not stable in anything. He can't be stable in his home, with his family. He can't be stable in his job, in his career, in his works. In nothing, a man that is double-minded cannot do anything good. So we read here that while the Israelites were under the reign of King Asa, here we'll look in 2 Chronicles chapter, right there where we're reading. Let's look at, see how it finishes. Chapter 2 Chronicles chapter 15. Let's look at verse 2. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2, dice, y salió al encuentro, ¿cómo lo pronuncian en español eso? Asa. ¿Sí? En el capítulo 15, verso 2. Y dice, y salió al encuentro de Asa. Y le dijo, oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscarais, será hallado de vosotros, mas si le dejaras, él también os dejará. What it says, and he went out here to meet Asa and said unto him, hear me, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you, while ye be with him, and if ye seek him, he will be found of you, but if ye forsake him, he will forsake you. Que dice aquí, si buscaras al Señor, él estuviera contigo. Si lo buscaras, lo vas a hallar. Esto es lo que dice el Señor, le habló al pueblo. Pero dice, mas si lo dejaras, él también os dejará. Y es lo que pasa también hoy en día. Si nosotros buscamos de Dios con todo nuestro corazón, Él va a estar con nosotros. Él va a estar en nosotros. Va a obrar en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que ser comprometidos con Dios. Pero más que dice, más si lo dejaras, Él también dejará. Si nosotros dejamos al Señor para enfocarnos en cosas del mundo, también Dios nos deja a nosotros y nos dice, pues ándale pues. Si allá creen que van a estar felices, si allá creen que allá les va a ir mejor, allá encuentren lo que están buscando. Pero ¿qué van a encontrar el pueblo de Dios si mira el mundo? Destrucción. Es lo único que van a encontrar. No van a encontrar nada bueno, porque es lo único que el mundo ofrece. Es mentira, destrucción, maldad, es lo único. Pero si buscamos a Dios, ¿qué dice aquí? Mas él, si dijeras, mas si buscarás, dice, vosotros si estuvierais con él, él si buscarás, serás hallado de vosotros. Mas si lo dejaras, él también os dejará. So here, the Lord spoke to him, to the people, and the Lord said is that he is with you while ye be with him. If we are committed to God, then God is committed to us. It says, and if you seek him, you will find him. But if you forsake him, he will forsake you. Meaning, if you turn your eyes and look into other things in the world,
and you say, I don't have time for the Lord, I'm so busy. I don't have time to go to church. I don't have time to pray. I don't have time to fast. I don't have time to read the Bible. I don't have time for the brothers and sisters. I don't have time to help anybody who has a need because I'm busy on my own in my own life. That's what the Lord will do to us as well. I don't have time for you. This is what the Word of God says. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí vemos que el pueblo respondió. Ahí mismo, 2 Crónicas capítulo 15, vemos en verso 12. ¿Qué dice? Dice, entonces prometieron solamente que buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscara al Señor, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron al Señor con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y el Señor les dio paz por todas partes. Cuando ellos cambiaron su pensamiento, cambiaron su desobediencia y se voltearon así con Dios de nuevo, de todo corazón, el Señor les respondió. Pero ellos tuvieron que comprometerse a servir al Señor de todo corazón. Ya cambió la situación para el pueblo de Dios. Here we see what happened when they realized that they were wrong and they wanted to recommit to the Lord. We see here, chapter 15, verse 12, what did the Word of God says? It says, and they entered into a covenant, meaning an agreement with the Lord, to seek the Lord God of their fathers with all their heart and with all their soul. That's important to understand how they were going to seek Him with all their heart and with all their soul, because that's what the Lord is after. And 13 says that whosoever would not seek the Lord of Israel should be put to death, whether small or great, whether man or woman. And they swear unto the Lord with a loud voice, and with shouting, and with trumpets, and with cornets. And all Judah rejoiced at the oath, for they had sworn with all their heart, and sought Him with their whole desire. And He was found of them, and the Lord gave them rest round about. Praise the Lord. Gloria a Dios. El Señor volvió a darles otra oportunidad. Cuando el Señor le había entrado ira para destruirlos, tuvo misericordia. Pero aún así siguió el pueblo. Pero cuando llegaron al entendimiento correcto, el Señor cambió. ¿Y qué dice? Una vez más. Verso 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque volvieron a comprometerse con el Señor, su Dios, porque de todo su corazón lo juraban. Ahí una vez más dice, con todo su corazón. Ya no fueron de doble ánimo, ya no tenían un pie aquí, un pie allá, no estaban mirando al mundo y no estaban mirando la ley, ahora eran nomás de un corazón completo, una mente puesta en servir al Señor su Dios con todo su corazón. Esto es lo que el Señor está buscando hoy en día también, hermano. Si hemos hecho eso en un tiempo de ser doblemente doble ánimo, el Señor nos da oportunidad de decir, quiero voltearme hacia Dios una vez más y concentrarme en servir al Señor con todo mi corazón. Y así Dios les habla a nuestros hermanos que se han alejado de Dios, que regresen a los pies de Dios, así como los príncipes y los pueblos se humillaron diciendo, Señor, queremos servirte con todo el corazón, y Dios les dio otra vez la oportunidad. Así es Dios, de amor, de misericordioso. Pero si no lo hacemos, hay consecuencias. Por eso buscamos, Dios, ayúdenos, que no sea yo de doble ánimo, de doble corazón. So when we serve the Lord with a whole heart, there will be an abiding favor and friendship from our Lord our God. There will be personal rest. This is what the Lord did for His people. There will be hearts filled with joy. This is what we read here of what happened when they turned their hearts back to God, when they wanted to serve Him
wholeheartedly once again. He gave them peace. He gave them rest. He gave them joy, because when they decided to tell the Lord, this is what we're going to do, once again, we're going to make this pact with you, they shouted, they raised the instruments, the horns, the flutes. They did it in great joy, because they knew that the Lord would bless them, that the Lord would favor them once again, when they served the Lord with all their heart. Con júbilo lo hicieron, dice la palabra de Dios. Estaban contentos que pudieron regresar a hacer pacto con el Señor, a hacer compromiso con el Señor su Dios. Y hubo gozo de nuevo, porque en el reinado de Roboam, todo el tiempo que él estuvo mal delante de Dios, no hubo contentamiento, no hubo felicidad en el pueblo, no hubo júbilo, porque estaban en desobediencia. Pero el momento que regresaron con todo su corazón a buscar de Dios y ser obedientes a la ley, hubo júbilo en el pueblo, hubo descanso, hubo paz en ellos. Y es lo que nosotros necesitamos también, hermanos, hoy en este tiempo, buscar de Dios, para que así tengamos júbilo en nosotros, tengamos contentamiento, tengamos paz en nuestra vida. Necesitamos buscar de Dios con todo nuestro corazón igual, porque si no lo hacemos, no hay felicidad en nuestra vida. No estamos felices allá ni acá. En ningún lugar encontramos, y tampoco hay paz. Que Dios nos ayude. The Lord may help us, that we can have the whole heart for the Lord, so He can bring personal rest into our lives, so He can fill our hearts with joy, so we can be obedient once again. Those who have been disobedient, there's an opportunity. And we say it to our brothers and sisters who have strayed away from the Lord, as did King Rehoboam. He had strayed away, his heart had strayed away from God, and he became disobedient. He left the law because he strayed, his heart strayed from God. And many Christians have done that, and today they do that as well. And we call on them, we speak to them with all our love of the Lord in us. Come back to the Lord. You can't live the Lord double-minded. It's not possible, because you don't find happiness there. You don't find happiness anywhere. There's only happiness being in the presence of our Lord, our God. That's where we find happiness. That's where we find peace. And I just want to read a couple verses here that speak about that. And vemos lo que podemos considerar lo que dice el salmista aquí en, si dan vuelta a su Biblia, Salmo 119, verso 2. Que dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Blessed are they that keep his testimonies and that seek him with the whole heart. This is once again, una vez más aquí. Bienaventurados, ¿qué decir? Bendecidos los que guardan sus testimonios, son obedientes a Dios y con todo el corazón le buscan. Eso es lo que queremos, que Dios nos ayude. This is what we want, that the Lord help us. Why? Because blessed are they that keep his testimony, meaning be obedient to his word, and that seek him with the whole heart. Y con todo el corazón le buscan. Eso es lo que el Señor quiere. Ahí mismo, si vemos en verso 10, una vez más, ¿qué dice? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Esto es lo que el salmista enseñó. With my whole heart, esto es lo que el salmista habló al Señor. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En otra palabra, no me dejes ser desobediente. Ayúdame para ser un hijo obediente. With my whole heart have I sought thee. Verse 10. Oh, let me not wander from thy commandments. This is what the psalmist is calling upon the Lord. Help me that I may seek you with a whole heart. And if we look at one more verse there in chapter 119, verse 34, what does the word of God says? ¿Qué dice en verso 34? Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Give me understanding and I shall keep thy law. Yea, I shall observe it with my whole heart. This is what the psalmist was calling on the Lord. And this is what we also can call on the Lord and ask the Lord and plead with him also to give us understanding that we're able to be obedient to his law, to the word,
and we shall observe, meaning serve the Lord with our whole heart. Qué grande, hermanos, que Dios nos ayude, que nos dé entendimiento, así como leímos aquí, para guardar la ley, quiere decir, para ser obediente a la palabra de Dios. Señor, ayúdame, dame entendimiento, y si puedo entender tu palabra, dice, y la cumpliré de todo corazón. Así es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Es lo que el Señor quiere de cada uno, que podamos hacer eso. El Señor pide eso de sus hijos, que podamos, que Dios nos ayude, porque solo con la ayuda de Dios lo podemos hacer, solo con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios no podemos, hermano, nada podemos hacer, menos servir al Señor, si no es con la ayuda de Dios. Hay muchas cosas que quisiera hacer uno, pero si no es por Dios, nada llegamos a hacer. Nada llegamos a hacer, nada somos. La palabra de Dios nos habla y nos enseña que solamente por la ayuda de Dios, por su misericordia, el Señor nos ha guardado, nos ha ayudado, y hasta aquí estamos. Gracias a Dios, hasta aquí hemos llegado. El Señor ha sido bueno con nosotros, pero todavía hay falta más que hacer. Quiero leer aquí en una escritura en el libro de Marcos, capítulo 12. If we turn your book to the book of Mark, chapter 12, en el libro de Marcos, capítulo 12. En verso 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y verso 33 lo podemos leer también, dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Qué bonita palabra de Dios, ¿eh? Qué preciosa palabra de Dios. Here it says in English, book of Mark chapter 12 verse 30 says, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. And we read on, if we look to verse 33, it says, and to love him with all the heart and with all understanding and with all the soul and with all the strength, and to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. That's why we understand that it's more important, and this is what the Lord requires, is obedience over sacrifices. Because when we're obedient to the word, we're completing fullness in our service to the Lord from a whole heart. ¿Verdad? Hemos entendido que es más importante la obediencia a su palabra que los sacrificios o holocaustos. Porque cuando hacemos por obediencia, cumplimos con el Señor de todo nuestro corazón. No, porque las personas que holocaustos a sacrificios es nomás cuando lo sienten. Oh, ahorita siento, ahorita sí voy a servir al Señor. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que lo sirvamos con entendimiento, porque cuando lo servimos con entendimiento, es siempre servimos al Señor igual, con todo el corazón, no solo cuando sentimos algo. Y eso es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. El tiempo está corto. ¿Cuánto tiempo nos queda? Solamente Dios sabe. ¿Cuánto más tiempo nos queda en esta tierra? ¿Cuánto más tiempo hasta que viene el Señor? Pero podemos ver mismos, hermanos, con el clima que estamos viviendo. Cada año es más caluroso y más caluroso. Y ya la ciencia ya no sabe qué hacer. Están buscando cómo ayudar a la gente a sobrevivir estos calores que cada vez son peores y peores y peores. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver que el tiempo de Dios ya se aproxima, porque vemos las señales por todos lados. El Señor ya viene pronto, entonces hay que buscar al Señor. Quiero leer aquí en Filipenses, ya para terminar, Filipenses capítulo 2, y abre su Biblia y turn your Bible to the book of Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2, verso 10.
Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and the things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father, and that the Lord help us, that we're able to be prepared. Es que Dios bendiga a nuestros hermanos en esta tarde. Dios los bendiga y sigamos orando por nuestros hermanos que no están aquí en esta tarde. Dios los bendiga.